Matricería. Trabajo realizado por Mariana Magaña, Valeria González, Diego González y Paola Fong. La matricería es una rama de la mecánica que estudia y desarrolla procesos donde se corta y desfigura material sin que exista un arranque de viruta. Este normalmente es realizado en una chapa metálica. En este proceso se utilizan matrices, también conocidas como dados o moldes. Estas son herramientas que se utilizan para cortar materiales con forma específica. Existe una deformación del material por medio del embutido, forja y doblado. Estas son piezas complicadas ya que requieren mucha precisión. Por otro lado, también existe el punzón. El punzón es el primero que inicia el trabajo al entrar en contacto con el material. Esta herramienta es introducida en el interior del dado para sobrepasar el espesor del material. Este permite que el material se deforme y se endurezca para después ser comprimido y así el punzón pueda penetrarlo. El plano de separación durante el diseño de una matriz es un elemento base que une a la matriz superior con la inferior. Es la pieza que alinea ambas matrices, evitando así un desfase, y también donde se puede llegar a formar la rebaba de la pieza resultante. Cuando un material es sometido a procesos de formado, el material tiende a ser alterado por una fuerza externa, el cual llega a deformarlo. Esto genera efectos elásticos en el material. Ese fenómeno generalmente provoca cambios dimensionales y puede llegar a afectar a algunas maniobras, como puede ser la soldadura y el montaje. Una de las principales características de los aceros es su elevada resistencia, lo cual ayuda a la fabricación de herramientas. Existen 7 grupos de acero para herramienta, los cuales son alta velocidad, trabajados en caliente, trabajados en frío, resistentes al choque, aceros moldeados, uso especial y temple al agua. Igual los aceros son utilizados para la fabricación de maquinaria. Los tipos de acero más comunes para la fabricación de maquinaria son el SAE 1045 y SAE 4140. Estos aceros tienen muy buena resistencia a la fatiga y ayudan a darle soporte a las estructuras. Los principales parámetros que se consideran al realizar un trabajo de matricería son la cantidad de voltaje o corriente que consumirá la máquina, considerando los valores de energía que genera la prensa al momento del impacto. Se debe tomar en cuenta el tiempo en el cual se hace todo el proceso, ya que en las prensas existe un tiempo de elevación del punzón. También la precisión geométrica de los elementos estructurales de la prensa y los valores de construcción. Estos se refieren a los aspectos del diseño de la prensa, es decir, los mecanismos del accionamiento del punzón, la regulación de la carrera, de los sistemas botadores, etc. Otro factor importante del proceso de matricería es el tipo de material con el cual se trabaja, y se debe checar que la superficie no tenga golpes o defectos, el metal o aleación sea maleable y el espesor de la pieza debe de ser lo más uniforme posible. La clasificación de prensas por accionamiento la primera es accionamiento mecánico. Son más rápidas, son productivas, económicas, ruidosas y peligrosas. Estas requieren de menos aceites hidráulicos que pueden ser peligrosos para el medio ambiente. Estas prensas constan de un motor eléctrico que hace girar un volante de inercia que sirve como acumulador de energía. La energía se entrega a la parte móvil de la prensa mediante un embrague o acoplamiento. La entrega de la energía gasta en cada golpe una fracción de la capacidad del trabajo acumulada, pero es rápida, y se utiliza para trabajos de corte, estampación, forja y pequeñas embuticiones. Accionamiento hidráulico. Estas prensas son más ligeras, de diseño más sencillo, con parámetros que se pueden configurar de manera más eficaz y rápida. Se alimentan de un pistón de gran diámetro con fluido a alta presión y bajo caudal, consiguiendo altas fuerzas resultantes. La entrega de energía es controlada en cada momento tanto en fuerza como en velocidad, por lo que se mantiene el control constante del proceso. Estas se utilizan en operaciones de embutición profunda y en procesos de altas solicitaciones como acuñado. Y por último está el combinado, que son prensas que por tener acción mixta tienen sus útiles combinados, realizando varias tareas en una sola operación con un mismo proceso, y las operaciones que se combinan pueden ser de corte, embutido, doblado, agujerado, etc. Ahora veremos los tipos de matrices que existen.
El primero es matriz de bordonado. Este es un proceso utilizado para obtener un borde con forma generalmente de riza, alrededor de un perfil. Generalmente se utiliza para generar mayor resistencia. 2. Matriz de pestañeado. Es un proceso similar al de bordonado, aunque ésta busca unir dos elementos con mayor firmeza. 3. Matriz de plegado. Proceso en el cual una matriz en forma de V montada sobre una plegadora ejerce una fuerza gradual ante el punzón que finalmente genera la pieza doblada. 4. Matriz cortante. Proceso por el cual se realizan cortes a un material. 5. Matriz de embutido. Es un proceso por el cual una herramienta da forma al material, haciendo que éste pase a través de un orificio que definirá el perfil deseado, terminando la pieza con la forma del punzón. 6. Matriz de estampado. Para este proceso se utiliza un molde que va a presionar una chapa entre dos piezas, siendo una positiva y una negativa para generar el producto deseado. 7. Matriz de troquel. Procedimiento que va formando la pieza que se requiere obtener por medio de pasos sucesivos. Procesos de corte. Entre los procesos de corte que existen podemos encontrar el cizallado. Este corte consiste en hacer un corte en el eje recto entre dos bordes con la finalidad de reducir las dimensiones del material y poder hacer operaciones posteriores. Un ejemplo de este corte es, en un punto inicial, el corte de metal a partir de una lámina. Se pueden realizar distintos cortes y diferentes ángulos moviendo la lámina, así creando distintas piezas para su posterior uso y transformación. El proceso de perforado consiste en una herramienta obviamente de perforado que gira en torno a su eje y se desplaza hacia la pieza que se va a mecanizar. Este puede llegar a ser un agujero pasante o un agujero ciego. Este proceso se puede llevar a cabo manualmente o con una máquina. Y hay diferentes herramientas el cual te puede llegar a hacer un acabado distinto, como puede ser el centrado, escariado, abocardado o avellanado o entre otros. Un ejemplo puede ser la rejilla protectora para la bocina, donde primero se coloca la lámina o chapa del material y después pasa a perforarse. Para el proceso de punzado consiste en una fuerza y una compresión que se le da al punzón para poder perforar o cortar láminas o chapas de materiales metálicos. Un ejemplo de corte de punzón pueden ser algunas de las rejillas de ventilación o las parrillas de extracción que traen las campanas de cocina. Para el proceso de ranurado consiste en mecanizar ranuras cilíndricas o canales en una pieza. Esto puede ayudar a que la pieza pueda ser ensamblada con otras piezas y se puede llegar a hacer con un torno o una fresadora. Un ejemplo de aplicación de ranurado pueden ser los perfiles metálicos que se utilizan para ciertas estructuras. Proceso de rasurado. Consiste en cortar una pequeña parte por medio de un punzón que baja para eliminar una parte del material sobrante. Este genera dimensiones más precisas y bordes más lisos. El proceso de doblado consiste en someter una chapa o lámina metálica a deformación plástica y convertirla en una pieza con forma diferente, sin variación del espesor inicial de la chapa. El doblado se realiza en máquina plegadora o una prensa. Para determinar el método más apropiado para doblar una pieza se toman en cuenta la longitud, el tamaño del lote y la geometría de la pieza. Las operaciones sencillas del doblado son doblado en U, doblado en V y doblado en L o ángulo recto, como lo podemos ver en la imagen. El proceso de estampado es un forjado mecánico en el que se somete el material a compresión entre dos matrices que tienen huecos grabados con la forma de la pieza que se desea obtener. Las matrices se componen de dos partes, estampa y contraestampa, que se acoplan entre sí. El metal va a llenar por completo los huecos de la estampa, por medio de golpes o presión empleando martillos o prensas, y el proceso se dará por terminado cuando las dos matrices estén en contacto. Es importante tener salidas de material para conseguir y asegurar que el llenado de la estampa es correcto. Este proceso de estampado se puede realizar en frío y en caliente dependiendo del tipo de metal que se utilice,
y esta técnica nos permite obtener piezas como carrocerías de coche o motos, monedas, carcasas metálicas, bandejas, etc. Dentro de los procesos existe el formado en frío, el cual es aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia del material que produce a su vez una deformación, esto llevándose a cabo en una temperatura ambiente o menor. Del otro lado también está la temperatura de recristalización, la cual es cuando un metal previamente deformado en frío se recose a una temperatura suficientemente alta y aparecen nuevos cristales dentro de su microestructura del metal. La fuerza que impulsa a todo esto es gracias a la energía almacenada que se dio en el trabajo en frío. También es importante mencionar que es sensible a los cambios de temperatura. Dentro del proceso de engargolado, las piezas se entrelazan para formar una unión que se aplica a las láminas de pequeño espesor, casi siempre de 1 milímetro o menor, en donde en este proceso se utilizan muchos tipos de matrices y punzones que definen la forma de la pieza. Dentro del proceso, la lámina se dobla para que posteriormente con presión e interferencia se puedan unir esos dobleces que generalmente se hacen con dados. Existen una gran cantidad de procesos de forjado, en la cual, por ejemplo, está el forjado con dado impresor, o también llamado forja en molde cerrado, donde se utilizan dos matrices, la positiva y la negativa, en donde se compacta el material a la forma que tenga la matriz por medio de golpes continuos que logran hacer que las piezas con tolerancia se adecúen. También existe el forjado sin rebaba, donde el material es suficiente para llenar completamente la cavidad y que la cantidad sea igual tanto en la matriz positiva como en la matriz negativa. Otro proceso es el forjado de presión, donde los dados consiguen piezas finales donde obtienen con dimensiones más precisas y elementos más detallados. Sin embargo, este necesita una mayor cantidad de fuerza para hacer este proceso. Continuando con los procesos de forjado, también se encuentra el forjado en frío, que se lleva a cabo con temperaturas por abajo de la recristalización, que resultan ser diferentes para cada tipo de material. En este proceso se consigue un buen acabado superficial a la par de una buena precisión dimensional, pero igual se necesita una maquinaria más potente para poder deformar el material de forma adecuada. El último es el forjado en matriz abierta, el cual es cuando se compacta el material en un dado plano paralelo que ejerce energía, o también llamada fuerza, suficiente para deformar sobre la pieza de trabajo, donde consiste en reducir la altura de la pieza incrementando su diámetro, creando un aspecto de barril. Y bueno, esto se amplía la variedad de tamaños, así como la resistencia de los moldes que permiten hacer piezas o muy pequeñas, de unos solo centímetros, o hasta ejes de gran longitud. Dentro de las principales consideraciones en el proceso forjado se encuentra la temperatura de trabajo, donde se determina si es una forja en frío o en caliente. También el tamaño de serie a producir, ya que mientras exista una gran cantidad en serie, se vuelve mucho más económico ajustar la forma forjada. Luego, la geometría de la figura, donde el proceso de forja cuenta con limitaciones que se basan mucho en la persona y no cualquier geometría se puede realizar. Por último, están la temperatura de cristalización y el tipo de matriz. Dentro de la temperatura de cristalización se encuentra lo que ya hemos mencionado de el deformado en frío, donde se recose a una temperatura suficientemente necesaria para que aparezcan nuevos cristales dentro de la microestructura del metal. Y dentro del tipo de matriz, pues es lo de los dados de matriz abierta, que se comprimen utilizando dados paralelos que reducen la altura del material, pero aumentan el diámetro del mismo, creando una forma de barril. Por último, mencionamos las marcas más conocidas de prensas que se utilizan para los procesos de matricería. El primero es Knuth Machine Tools, que es una marca de calidad y confianza. Las prensas que esta marca vende funcionan para estampados, formación y embutición profunda. El diseño de las máquinas es moderno, con opciones interesantes como control CNC o adaptaciones de geometría específicas para los requisitos.
RHTC es de las marcas más famosas y más conocidas por todo el equipamiento que sus máquinas tienen. Las máquinas de la marca FICEP se diseñan con una estructura monolítica, tiene una fachada de acero que lo hace óptimo para su uso en piezas de acero forjado en caliente. Y por último, la marca Aquiapac, que expone su experiencia en todas las áreas de metalurgia y conformado. Esta está investigando para encontrar soluciones de mayor calidad para la industria de bridado y el rebordeado.